Ese ejemplo para que veáis un poco, para que entendáis que a Hitchcock se le ignoraba bastante, y cuando no se le ignoraba, pues las críticas eran bastante frías, con películas que hoy día pues están en un lugar destacado, pues por lo que significaron también de ruptura, lo que significaron también en cierta manera de riesgo, ¿no? Porque La Soga es una película tremendamente arriesgada. Bueno, y así nos ponemos a ver un poco el argumento con esa homosexualidad, ¿no?, soterrada, ¿no?, que está en la película, en los protagonistas, ¿no? Pues todavía entenderemos mejor la importancia de la película, ¿no? Que parecía, siempre se trató como si fuera un experimento y demás, pero no se le dio el valor cinematográfico que realmente tenía, y que Truffaut supo ver en la filmografía del genio del mago del suspense, ¿no? Pues sí, bueno, estamos enteramente de acuerdo con eso, por supuesto. Pero bueno, siguiendo con la trayectoria de Truffaut, nuestra siguiente película destacada sería Jules y Jim, del 62, donde yo creo que ya se ve una cierta evolución, quizá un director mucho más maduro, sin tanto fallo, sobre todo de ejes, como tiene en Los 400 golpes y en todas estas películas de experimentación. Primero, una película quizá un poco más académica que las demás, pero sin perder ese toque sentimental, sobre todo esa idea del amor que tiene Truffaut y que también analiza usted en su libro, y que, bueno, para mí es una de sus películas más destacadas, de las que más disfruto de su filmografía. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Jules y Jim es una película impresionante, para mí es una obra maestra, sin duda, ¿no? Y es un homenaje también, en toda regla, a Jean Moreau, ¿no? Yo creo que para entender, es decir, Jules y Jim, además yo lo comento en el libro, no se podría explicar sin Jean Moreau, ¿no? Que además es una actriz fabulosa y que es un icono de la modernidad, un icono de la Nouvelle Vague, y sin lugar a dudas una actriz que está muy vinculada a François Truffaut, y curiosamente solo trabajó con él en 2 películas, si exceptuamos también un poco el cameo, ¿no?, que hacen precisamente en Los 400 golpes, ¿no? Jules y Jim, además, es una síntesis perfecta, maravillosa de tradición y de modernidad, y como bien has comentado, el amor en Truffaut, el sentimiento desesperado, ¿no?, de lo que es el amor, pues está perfectamente reflejado en Jules y Jim. La idea del triángulo amoroso, que va a volver a recuperar en Las dos ingleses y el amor, que es como una reescritura en cierta manera de Jules y Jim, y la reivindicación o la recuperación de un escritor, asunto que no es precisamente baladí, como es Henri Pierrot, ¿no? Es importante resaltar el lector sensible que era Truffaut, el primor que Truffaut ejecutaba en cada adaptación de una obra literaria, especialmente en una literatura como la de Henri Pierrot, hecha con mucha sutileza, ¿no?, de párrafos cortos, de fogonazos, que realmente tienen un gran poder lírico. Esa manera de trasladar el universo de Henri Pierrot a la pantalla es admirable, ¿no? Yo creo que luego la música, ¿no?, de Georges Delarroy es importante aquí, el encuentro capital que tiene con el músico, ¿no?, esa música tan espléndida, tan poética, con que realmente sin la que tampoco podría explicarse Jules y Jim. En fin, es una película en la que podría estar hablando horas y horas, porque sin duda es de mis favoritas. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, Luis, pero contigo, Ernesto, no estoy de acuerdo en la temática, que es muy moderna, pero no en que haya sea más academicista, ¿no? Vemos más saltos de eje, el montaje quizás sea más fragmentado. Yo lo veo más Nouvelle Vague que Los 400 golpes. Bueno, no estaba hablando de si fuese más o menos Nouvelle Vague, sino que quizás es un tanto más correcta. Por supuesto, el montaje es mucho más experimental, incluso podría decir, pero dentro de sus propios cánones es correcto, ¿no? Digamos que incluso llega a inaugurar un nuevo tipo de montaje que hasta entonces solo se había usado muy experimentalmente, ¿no? En eso podemos decir que Truffaut reinventa en cierta manera el montaje que hasta entonces pues había sido un poco el montaje invisible de Hughes, ¿no? Pero bueno, en fin, son temas que deberíamos de tratar si hiciésemos esta película en concreto. En Los 400 golpes quizá hablaremos un poco también del montaje, pero mejor avanzar ahora un poco en la escala de películas. Pues sí, otra película cuanto menos curiosa es Fahrenheit 451, que bueno, yo no sabía el dato, pero en tu libro he visto que pasa por ser la primera película de ciencia ficción europea. A mí esto me sorprendió, porque, bueno, no esperaba que fuera la primera, de las primeras sí, pero la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente.
Sí, así es, ¿no? Es la primera película realmente que se puede entender como ciencia ficción europea, porque, bueno, puede haber algunos antecedentes en régimen de coproducción, pero lo que es estrictamente un film de ciencia ficción europeo, Fahrenheit como que inaugura, ¿no?, la serie, ¿no? Digamos que es una película también muy personal de Truffaut, que siempre se considera una película igualmente impersonal, ¿no?, por parte de los detractores del cineasta, y realmente es una reivindicación de la literatura, ¿no?, de los libros, ¿no? ¿Qué ocurriría si en el mundo pues hubiera una dictadura en la que lo primero que se va a atacar precisamente, ¿no?, es precisamente a la literatura, ¿no?, los libros, ¿no?, el prohibir a la gente que lea, ¿no? Yo creo que Truffaut encontró en la novela apocalíptica de Bradbury un espejo en el que mirarse, y creo que en ese sentido es una película muy personal, y que además, a pesar de los recelos de Bradbury, que no creía demasiado en la adaptación, y a pesar de la fría acogida de la película en su estreno, creo que queda como una película muy personal, muy necesaria y muy explicativa, ¿no?, del amor que tiene Truffaut por la literatura, ¿no? Pues sí, efectivamente. De hecho, jamás entendí estas críticas que la tachaban de impersonal, sobre todo después de leer la propia novela de Fahrenheit 451, que difiere bastante de la película, a veces incluso en mensajes fundamentales. Son digamos dos universos bastante distintos, donde Truffaut aprovecha estos mensajes de Bradbury para personalizarlos y para hacer un llamamiento pues muy suyo, ¿no? Una película que tiene un sello Truffaut increíble. Pero bueno, siguiendo, nos encontramos en el 69 con El pequeño salvaje, otra película que en cierta manera también encierra una reivindicación de la cultura, ¿no?, con este niño completamente fuera de la sociedad, que tiene que ir conociéndola poco a poco, y que me hace gracia el dato: en ciertas universidades, en las facultades de psicología, en primer año se suele poner esta película a los estudiantes, pues para tenerlos un poco sobre aviso, ¿no?, sobre lo que es la verdadera psicología. Y bueno, es encantador que una película de este tipo, un clásico de Truffaut, pues siga utilizándose a nivel académico para este tipo de cosas. Es un reflejo precisamente de la vigencia que hemos comentado del cine de François Truffaut, ¿no? Yo creo que esta película además se puede emparentar perfectamente con los 400 golpes, se puede emparentar también con La piel dura, porque al fin y al cabo Truffaut está hablando de una infancia maltrecha, ¿no?, y también reivindicando, ¿no?, el valor de educar, ¿no? No es extraño además que Truffaut encarne al profesor Itard, que él mismo quiera ser el profesor Itard, cosa que también se le va a criticar, por cierto, porque se acusaba a Truffaut de ser un actor inexpresivo y erático, que lo era, pero bueno, también lo era Jean-Pierre Léaud. Y realmente Truffaut lo que quiere, de alguna forma, haciendo de protagonista, pues es decir, que implicarse aún más si cabe en la historia, ¿no? Porque el personaje de Itard, como pasará en La noche americana y como pasará en La habitación verde, le atañe muy directamente. Entonces él cree que no hay otro actor que pueda darle vida, y él mismo quiere darle vida. Puede que en algún caso pues podamos entender que se equivoca, pero yo creo que en líneas generales Truffaut, cuando hace de actor, cuando hace de sí mismo, nos está dando a entender que se está implicando precisamente todavía más, si cabe, en esos personajes que para él no podían haber sido interpretados por otros actores. Pues sí, por ejemplo, en La noche americana, ¿no?, que es del 73, y que, bueno, fue el Oscar a la mejor película europea, y además tuvo la candidatura por mejor director y por el mejor guion original, que él hace de sí mismo, pero bueno, en todos los sentidos, ¿no?, porque hace de un director de cine, y aparte interpretado por él mismo. Su protagonista es Jean-Pierre Léaud. Y bueno, sí que se le acusa un poco de hieratismo, ¿no? También lo dices en tu libro, pero en papeles no excesivamente dramáticos, como por ejemplo La noche americana. Yo creo que lo hace muy bien, y además le da mucho realismo, ¿no? Porque es un director de cine, y es una película que a mí es deliciosa. Sí, es la película de metacine por excelencia, y una de mis favoritas. Sin duda. De la década de los 70, una de mis favoritas, porque no solo de Truffaut, sino de toda la cinematografía, porque bueno, a los que amamos el cine, ver el cine por dentro, pero también desde el cine, no como un making of,
es algo delicioso, ¿no? Todo el proceso de una película contado por Truffaut pues es algo increíble. Sí,